Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en un segmento más de Meditaciones y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Y ahora estamos en un horario no tan usual. Normalmente grabamos por la mañana, pero bueno, estamos haciendo esta grabación hoy día viernes por la tarde, por la noche. Y pues es un gusto poder llegar con todos ustedes, hermanos, en este segmento de meditación. Estamos hablando, hermanos, en esta semana, acerca de lo que hay después de la muerte. Y hemos estado aprendiendo de que los cristianos no debemos de entristecernos cuando un ser querido parte de esta vida y que es cristiano, que es cristiana y que ya no está con nosotros. No debemos de entristecernos como la gente que no tiene esperanza, porque qué bendición es saber que los hijos de Dios tenemos esperanza, ¿verdad? Hemos estado hablando de todo esto y de cómo igual nosotros podemos confiar y depender en el Señor para poder saber que cuando llegue ese momento vamos a la presencia del Señor para estar en su presencia, como dice la palabra, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Bueno, ahora quiero hablar de este tema porque el apóstol Pablo toca este tema bien interesante acá en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay dos cosas aquí importantes en este versículo. Lo primero, dice que la vida que tenía el apóstol Pablo no tiene ningún sentido si no se vive para Cristo. Y creo que nosotros como cristianos estamos en la misma postura, en la misma posición. Si esta vida que vivimos no la vivimos para Cristo, pues entonces en verdad no tiene ningún sentido que vivamos esta vida. Pero gracias a Dios que sabemos y entendemos, ¿verdad?, que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece al Señor. Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos estar con el apóstol Pablo viviendo para Cristo. Así como él vivía para Cristo esta vida, así también nosotros debemos estar viviendo para Cristo. Pero entonces dice, un día se va a acabar esta vida aquí en esta tierra. Pero entonces el apóstol dice, pero el morir es ganancia. Y parece paradójico el hecho de que alguien pudiera decir que la muerte es ganancia. Humanamente hasta podría decir que es una locura. Alguien podría decir que es algo irracional. Alguien podría decir que es algo que no, como que la muerte es ganancia. Y queridos hermanos, para nosotros los cristianos sí es ganancia. Normalmente cuando una persona muere y mucha gente expresan su pesar o expresan su condolencia y hablan de aquella persona que murió, dicen una gran pérdida. Pero hermanos, no es así para nosotros los cristianos. La muerte para el cristiano no es una gran pérdida. La muerte para el cristiano es ganancia. Y la pregunta es, ¿por qué es ganancia? Porque, queridos hermanos, porque dejamos de vivir en este mundo para vivir en la gloria con Cristo. Eso es lo que es ganancia. El apóstol Pablo seguía explicando este punto de por qué es ganancia, el morir es ganancia. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía las dos posturas. La postura de morir y ser un ganador. El morir es ganancia. Pero dice, pero si quedo aquí en la tierra, pues, y si resulta en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. En el sentido de que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, reconocía que tenía que cumplir un plan y un propósito que Dios tenía para él aquí en la tierra. Sin embargo, un día terminaría su carrera, terminaría a su tiempo de estar aquí en esta tierra y finalmente llegaría a la presencia del Señor. Pero tenía las dos cosas en un deseo, ¿verdad?, de estar aquí en la obra y servir en la obra y servir a ganar más alma para Cristo. Pero también el hecho de que todo aquí termine y ya estar en la presencia del Señor.
Sigue diciendo allá en el versículo número 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, hermanos, el apóstol Pablo sabía que él tenía que cumplir un ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Y el hecho de que él, como pastor, como misionero, como padre espiritual, quería ser una bendición para la gente que él ministraba. Y por eso él quería pasar más tiempo aquí en esta tierra. Pero dice que el hecho de estar en la presencia de Cristo es muchísimo mejor. Oh, queridos hermanos, no cabe duda que para nosotros los cristianos, lejos de que la muerte debe ser un paso que nos dé miedo o que nos dé terror o que nos dé mucha incertidumbre y no sepamos qué hacer, nosotros los cristianos no somos ignorantes. Nosotros los cristianos sí sabemos a dónde vamos, sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, sabemos quién es nuestra esperanza, es Cristo Jesús. Y el hecho que cuando nosotros vayamos a partir de esta tierra, dice la Biblia, el morir es ganancia. ¿Y por qué? Porque es ir a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así de que, queridos hermanos, lejos de asustarnos o incomodarnos, ¿verdad?, con la muerte, ¿verdad? La muerte va a llegar. No sabemos cuándo, tarde que temprano, pero una cosa sí sabemos a dónde vamos. Y el estar con Cristo es muchísimo mejor que aún estar aquí en esta tierra. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido bendición esta meditación, este segmento. Y yo les espero mañana, sábado, con la ayuda del Señor para terminar esta semana. Mientras tanto, no se olviden seguir obedeciendo la voz de su precepto. Dios les bendiga, hermanos. Amén.